Punto de vista, Jorge, te he invitado constantemente acá, desde el punto de vista de los derechos humanos. Hagamos un parangón real respecto a lo que ha pasado en el Ecuador, a lo que sucede. Es normal que los gobernantes puedan escuchar y puedan retroceder en leyes, y la protesta es normal cuando se ven afectados los intereses de las mayorías. Bueno, gracias por la invitación. A ver, hay que aclarar ahí el punto de vista del derecho parlamentario o legislativo, ¿no? De la procedencia, y otra cosa de la teoría constitucional, ¿verdad? En un aspecto amplio de cuando abordamos la teoría constitucional, hablamos de derecho político, hablamos de que el presidente es el mandante porque hay un pacto social, hay un contrato, podríamos decir, de mandato entre el mandante y los mandatarios, y por lo tanto, Rousseau. Sí, exactamente, en esa teoría del iluminismo francés, Rousseau, Voltaire, obviamente pues el mandante tiene la obligación de garantizar derechos fundamentales de los individuos, y eso implica de que el mandante tenga una continua retroalimentación de sus mandatarios, ¿verdad? ¿Para qué? Para efectos de saber si el mandato que se le ha dado es efectivamente eficaz y obedece efectivamente al sentimiento de los mandantes. En base a eso se creó la revocatoria de mandato, el derecho a la resistencia. Creo yo que lo que se ha querido más que todo fortalecer es la resistencia a leyes negativas. Ese es el fondo. Ese es el fundamento de lo que creo que ha pasado inicialmente. ¿Ya? La resistencia a leyes negativas, que no solamente tienen que ver con ley de plusvalía y con ley de herencia, tienen que ver con la reducción del 40% de la seguridad social, tienen que ver con el tema de las utilidades de los trabajadores de las telefónicas. O sea, es un conjunto de leyes que al parecer la ciudadanía las toma como negativas, ¿verdad? Hay algunas que lamentablemente ya están publicadas en el registro oficial, por ejemplo la ley de Galápagos, ¿verdad? Cuya resistencia es mucho más difícil porque al estar publicadas tienen vigencia. Lo que pasó en la ley de plusvalía y la ley de herencia es que esa resistencia del pueblo a las leyes se la realizó antes de que esto fuese obviamente una ley formal. Procedimentalmente, si cabe el retiro de una ley, no hay norma que establezca eso de ahí. El proyecto debió haber sido conocido y archivado. ¿Sí? Al haberse inhibido la asamblea, tal como lo he visto yo en el periódico El Día de Hoy, esa figura de inhibición no existe tampoco, ¿verdad? No existe la inhibición. ¿Por qué? Porque en general, aunque el presidente haya retirado el proyecto, debió haber quedado una copia, que con esa copia, no es que no hay proyecto, o sea, el proyecto sigue ahí, aunque sea en copia, en archivo, y debió haber sido tratado y debió haber sido archivado. ¿Para qué? Para que no pueda ser presentado después de un año más, como dice la norma, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? La inhibición vuelve, ¿sí? Podríamos decir, las cosas al estado anterior. Como que si el proyecto no hubiese sido presentado. Esa es la figura que quieren darle. ¿Qué significa? Significa que en cualquier momento lo puede volver a presentar nuevamente el presidente, ¿no? Lo cual yo no sé si sea bueno o malo, no sé si sea el interés. Yo creo que el sentir ciudadano es que el proyecto no pase en general, ¿sí? Entonces, procedimentalmente, lo que ha hecho lo que ha hecho la Asamblea Nacional no existe. Sí, en la ley orgánica de la función legislativa no existe en una norma constitucional, lo de retiro temporal o de inhibición no existe. Desde el punto de vista de la teoría constitucional, sí, podríamos decir que si el presidente es garante de derechos fundamentales, debió haber simplemente solicitado el retiro nada más del proyecto y ajustar las normas, interpretar las normas en el sentido de que no se vuelva a presentar este tipo de proyectos. Pero también debo decir que no solamente esta resistencia a estas normas, a estos proyectos, ¿sí? Solamente radica en plusvalía y herencia, sino que también tiene su base en otro tipo de normas anteriores, utilidades de trabajadores telefónicas, reducción de la jubilación, del porcentaje de jubilación, que también otros trabajadores lo han reclamado y que lamentablemente no tuvieron eco, sino que tuvieron como conclusión la publicación de estas leyes en el registro oficial. Por ejemplo, en el tema de ley de Galápagos, está publicada en el registro oficial, ¿verdad? No hay cómo retirarla. La única manera
es interpretarla constitucionalmente por parte de la Corte o declararla inconstitucional, porque no habría otra vía legal para poder resistirse a esta ley de Galápagos, por ejemplo. El derecho a la resistencia consagrado en la Constitución, ¿cómo se puede instrumentalizar? Pues se garantiza que uno puede protestar, y como lo dije en unas palabras anteriores, simplemente es nuestro derecho a tener la voz en las calles y a que sean acogidas, pero ¿cómo podemos hacer para que este derecho a la resistencia consagrado cobre fuerza y tenga vigencia? Claro, lo que pasa es que nunca debió haberse constitucionalizado el derecho a la resistencia, porque es una paradoja, ¿verdad? Sí, o sea, si tú resistes, no puedes resistirte al propio sistema que lo constitucionaliza. Okay. Pero yo creo entender que lo que quisieron decir en la Constitución con el derecho de la resistencia es básicamente el derecho de las personas, es un núcleo negativo. Es decir, la resistencia se basa en resistencia civil pasiva. Por ejemplo, hacer una protesta en la cual me siento en la carretera y no me muevo, ¿verdad? Decir, no voy a cumplir la ley. No se trata de actos positivos, sino que se trata de actos negativos. En eso consiste la resistencia. La resistencia consiste en hacer ver, ¿sí?, a la autoridad de la cual emana la ley que esa norma, ¿sí?, genera graves violaciones a derechos humanos y por lo tanto yo me resisto. ¿Cómo me resisto? Me coso la boca, me amarro, hago una huelga de hambre, ¿sí?, me hago una sentadilla o un plantón en la carretera durante una semana. Esos son actos que clásicamente se pueden decir que son de resistencia civil pasiva. Y hacia allá creo que fue evidentemente la norma, ¿no? Se entiende de que lo que está pasando, ¿sí?, o por lo menos lo enfoco así inicialmente, es resistencia civil pasiva, pero hay un componente ya interesante que es el de la revocatoria de mandato del presidente. Pero puede sostenerse que una resistencia civil pasiva es igual a una conspiración. No, para nada. ¿Dónde está? Exactamente. Justo medio. Bueno, estas marchas, claro, se iniciaron a partir de leyes que al parecer el pueblo las consideraba negativas o violatorias. Por lo tanto, yo entiendo de que todas estas protestas nacen bajo el paradigma de resistirme al cumplimiento de una ley o resistirme a que la ley pase. O sea, por ejemplo, el núcleo es resistencia civil pasiva. Ahí no hay ningún acto de confabulación, de conspiración. Pero ha nacido lateralmente otro sentimiento. ¿Cuál es? El de invocar instrumentos constitucionales. ¿Para qué? Para actuar. Los cuales son los únicos dos que existen. O pedirle al presidente, por ejemplo, que disuelva el Congreso Nacional, muerte cruzada, y que convoque a elecciones generales de él y de la Asamblea, que es instrumento constitucional, o pedir la revocatoria de mandato. No hay más. El sistema legal ecuatoriano, la teoría constitucional actual no tiene más salidas que estas constitucionales. Cualquier otro tipo de salida, obviamente, ya significaría romper el sistema constitucional. Doctor, el procedimiento aplicado entonces por la Comisión en la Asamblea, realmente lo que dice el 140 no se aplicó porque aparentemente no podían ni archivar ni negar. O sea, archivar sí podían. No podían ni negarlo, o mejor dicho, podían hacerlo, debían hacerlo, así pero es. El proceso fue interrumpido por un principio que decía el asambleísta Franco Romero, que un principio jurídico que dice el malori adminas, que significa el que puede lo más, puede lo menos. Explíquenos realmente esta cuestión, porque está bien el tema. O sea, en base a eso tuvo los 9 votos a favor y uno en contra, nada más. Estuvo bien, o sea, ¿se puede aplicar esto en estos casos? O sea, ¿qué es lo que sucedió? Derecho legislativo, derecho parlamentario es derecho público. Y si la norma no existe, si la figura no existe, porque es derecho parlamentario, ¿verdad? Derecho parlamentario para aprobar una norma, primer debate, segundo debate, informe de mayoría, informe de minoría, mayoría simple, mayoría compuesta, es muy sencillo. No hay retiro temporal en la norma, en ninguna norma del derecho parlamentario. No existe la inhibición de tramitar un proyecto de ley. No existe. Ninguna de las dos figuras está en el derecho parlamentario, que es derecho público. Por lo tanto, han aplicado máximas generales del derecho. Para lo que han hecho es una interpretación extensiva para poder salir del bache. Que ni siquiera son los principios generales del derecho, por un acaso. Son máximas del derecho romano. Legales no se pueden son derechos jurídicas. Sin embargo, entendemos de que esto lo han hecho a fin de, también de que
el asunto no se trabe y hayan más conatos de violencia pues, por creer de que el pueblo ha sido engañado. Sin embargo, yo sí debo notar que la inhibición, tal como lo plantea la Asamblea Nacional, da la posibilidad al presidente de volver a presentar en cualquier momento, ¿sí?, nuevamente los dos proyectos de ley. Como urgente, incluso. Así es, como urgente inclusive. Se debió aplicar o acogerse la Asamblea al artículo 140 de la Constitución. Y punto. No Así puede es, quedar. debió haber sido así. Por eso es que cuando sentamos esta mañana y saludamos, decíamos que alguien me explique el tema de me inhibo de conocer. No existe. O sea, no seamos tontos. Ni tampoco nos vean la cara. Pero ahí hay todo- La figura de inhibición... Lo que nos plantea es el asambleísta del Partido Social Cristiano de oposición Sí. para tener la salida, digamos que entre comillas jurídica, que ¿no? no existe. O sea, Que hay es un vacío principio ahí. general de la Por Ahora, eso- si hay un vacío, ¿no se le debió haber consultado a la Corte Claro, Constitucional? y yo digo que la figura de inhibición es de la jurisdicción del procedimiento civil, es decir, solamente, para esto. solamente es figura únicamente judicial nada más, o sea, solamente los jueces se inhiben. Ya. O sea, no una autoridad parlamentaria que no es juez, pues. No. Sí. Imposible que aplique la inhibición en el contexto de una Asamblea Nacional. Asumiendo que ya está el informe de inhibirse. ¿Es la comisión la que tiene que inhibirse o el pleno de la Asamblea Nacional? Y debería ser el pleno. Y entonces, Sí, así es. ¿qué hacemos? Sí, O sea, ahí- todas esas cosas, Eso es otro, no es el pleno el que se inhibió, ¿no? por No, eso para es la la comisión, comisión. es la de lo comisión. lógico. ¿Y a quién dirigió? A la el presidente? presidenta de la Asamblea, que a través de su intermedio comunicó a la Asamblea Nacional Se está mi viciado. decisión de... Yo por ahí, por ejemplo, en una rueda de prensa, Roxana Alvarado decía, sí, aquí ya no hay más proyectos. ¿Cómo que no hay O sea, más proyectos? aunque sea con copia, como archivo, el proyecto tiene que estar ahí. O sea, aunque sea, deben dejar copia en el archivo. Pero no pueden declarar en una rueda de prensa, aquí ya no hay más proyectos. Esas son cosas que no Más podemos proyecto de ley. aceptar porque no hay gente Sí. que tiene el criterio jurídico para establecerlo. Uno, dos, porque si no nos sometemos a la Constitución, entonces, ¿para qué sirve la Constitución si el 140 es clarísimo? Clarísimo, y aquí lo hemos explicado. Sencillo como De eso. acuerdo, y yo creo que, claro, no todas las personas conocen bien de estos temas, Acaba de pasar un pero, temblor ahorita. sí, pero yo creo que como dejan vacíos estas cosas, lo que hace es que los movimientos de oposición lo están viendo como un engaño, ¿sí? Y ese engaño podría verse peligroso porque, como nos damos cuenta, las protestas no han parado, ¿sí? Por lo menos no han bajado, siguen exactamente a nivel de intensidad. Hay algunas voces que dicen que esto es un engaño, que esto es simplemente un truco, ¿sí? Y podría, más bien, este acto medio irregular que ha hecho el presidente de la República con la Asamblea, podría más bien generar mucho más, podríamos decir, ira, mucho más odio de los sectores de oposición al pensar que han sido efectivamente engañados, ¿no? O de la gente. O de la gente. Sí. ¿Fue una propuesta, fue un reclamo espontáneo? ¿Cree Jorge Sosa que fue o fue conducido político? Porque yo no he visto, recién aparecieron después de como 15 días algunos líderes. Era una respuesta ciudadana cuando se vio afectada, digamos, la matriz de lo más importante que tenemos, el núcleo familiar. Si usted me habla desde el punto de vista político, para mí los reclamos espontáneos, ¿sí?, del pueblo es cuando falta la papa en el supermercado, ¿sí? Pero si usted me dice que hay reclamos espontáneos de leyes tributarias, a mí no me parece nunca ni que la ley haya sido espontánea, ni que el reclamo haya sido espontáneo, porque son leyes técnicas. Obviamente que hubieron intérpretes. El intérprete a favor de la ley y el intérprete en contra de la ley. O sea, yo no creo que el pueblo haya reclamado espontáneamente por las leyes de plusvalía y las leyes de herencia, sino que obligatoriamente tuvieron que haber habido intérpretes, porque no son leyes en las cuales el pueblo puede decir, con esta ley me falta la papa en el supermercado, sino que son leyes técnicas y tributarias, ¿no? Pero coincidirá conmigo que hubo mucha gente que ya le estaba faltando la papa y que solo le faltaba un motivo. De acuerdo. Eso es distinto. ¿Verdad? O que usaron la ley como el corolario, el detonante. El detonante, efectivamente. porque ahí están los señores maestros por el tema de censatía, están Así los que es. van al IES y los devuelven porque no hay medicina, están actos de corrupción que han salido por ahí, hay gente desalojada que no se siente a gusto, hay una suma de gente insatisfecha que fue canalizada. Que es lo que está canalizando la protesta, efectivamente. Pregunta final, Jorge Sosa. Usted es un experto en derechos humanos. Primero, nadie quiere que el gobierno fenezca nadie constitucionalmente, todos queremos
que termine su periodo como termine, pero queremos que haya un cumplimiento de la institucionalidad y del Estado de Derecho. Y si eso se da, pues en buena hora, pero tiene que ser completo, tiene que ser integral, ¿verdad? Claro, sí. Debe haber un cumplimiento de todas las garantías de derechos fundamentales. Por ejemplo, criminalizar la protesta, ¿sí?, no se lo ve como un acto dentro de un Estado de Derecho. Criminalizar al que protesta. Si solamente por el acto de la protesta criminalizo. Allá hay un preso, ¿sí?, por el tema de la ley de Galápagos. Sí, probablemente en otras ocasiones se han dado también apresamientos de estudiantes, de personas que han protestado. Sí, yo creo que el gobierno debe bajar el tono básicamente, o debe ser más tolerante con el tema de la protesta. Es decir, la manera como el pueblo se manifiesta a la resistencia de estas normas, porque si no, la conclusión es que nos encontramos frente a un gobierno abusivo, ¿sí?, en materia de derechos humanos. Y eso, a pesar de que Patricio Pazmiño está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de que está ahí, lo cual ha sido fuertemente criticado por muchos colegas vinculados al tema de derechos humanos. Pero ahí el lobby no está malo, ¿verdad? Pero también ha sido aceptado. No, lo que yo digo es que ahí el lobby no está mal, ¿no? El lobby del $1 billón, dicen, que es la donación que hizo Ecuador, evidentemente, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero todos los organismos de derechos humanos firmaron una carta conjunta. Cerca de 42 instituciones de derechos humanos, clínicas de derechos humanos de la PUCE, ¿sí?, gente que se dedica a derechos humanos, que se dedica a litigar. Patricio Pazmiño no es una persona idónea realmente para poder ser juez de la Corte Interamericana, por muchos factores. ¿Puedo dar uno de esos? Su posición a rajatabla en defensa del Estado, por ejemplo, ¿sí?, que no la necesitamos en una Corte Interamericana que juzga estados. ¿Sí? Todo lo que es sistema interamericano juzga estados, ¿verdad? 2, el hecho de que... ¿Cómo votan por él los otros 22, pues entonces? Sí. Bueno, ahí hay un lobby que se hizo. Sí, ahí hay un lobby que se hizo. Jorge, muchas gracias por su amabilidad y gentileza, experto en derechos humanos, profesor universitario, dándonos un paneo completo respecto a esto. Lo volveremos a invitar la próxima semana. Muchísimas gracias. Las cosas. Sí. Sí, señor. ¿Te parece? Gracias. Ya, Jorge, muchas gracias. Tenemos que pagar un corte comercial, no sin antes, y tenemos 2 invitados más, así que vamos. Ir a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.